Eclesiastés capítulo 11, verso 6. Como saben, en junio siempre predico sobre finanzas, sobre dinero, sobre ofrendas. Continuando con este tema, vamos a hablar ahora en la mañana sobre la semilla. Y en Eclesiastés capítulo 11, verso 6, dice la palabra de Dios: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Ahora, según este pasaje, estamos viendo que Dios nos está mandando sembrar semilla, y no hacerlo muy tarde, hacerlo temprano. Pero quiero empezar esta mañana con decirles esta palabra. Yo no creo, yo no he podido hallar en ninguna Biblia, en ninguna versión, que la palabra de Dios diga que usted tiene que dar ofrendas de semilla. Ahora, en inglés es seed offering. Yo nunca he visto en ninguna parte en la palabra de Dios, en cualquier versión, que diga que el pueblo de Dios tiene que dar ofrendas de semilla, que tiene que dar seed offerings. Ahora, muchos de ustedes tienen mucho tiempo en la iglesia y han pasado años en la iglesia, y yo sé que a algún tiempo o otro oyeron un pastor decirle a ustedes que ustedes tienen que dar semilla. Ahora, yo creo que sí lo deben de hacer, pero yo no puedo mentir y decirles porque la palabra de Dios lo dice. En ninguna parte. Yo tengo maestría en teológica, tengo 8 años de universidad y nunca he visto o he podido hallar ningún verso que dice dar una ofrenda de semilla. I've never seen a seed offering. Ahora, eso no quiere decir que yo no creo en estas cosas. Es muy difícil para un pastor decirle a su iglesia: la palabra de Dios no dice en ninguna parte que usted tiene que dar una semilla de ofrenda, una ofrenda de semilla. Ahora, yo sé que eso trae daño a pastores cuando yo digo eso, por esta razón. Yo tengo amigos, iglesias hermanas de nosotros, que ellos creen en la ofrenda de semilla y lo dicen y lo predican de la palabra de Dios, pero no pueden hallarme un verso que lo diga. En una iglesia muy grande, amiga de nosotros, cuando el pastor está predicando, las personas traen ofrendas y dinero y lo dejan a los pies del profeta aquí en el altar, porque ellos creen que cuando esa persona predicando dice algo espiritual que tú quieres recibir, tú tienes que venir y dar una ofrenda, plantar una semilla de ofrenda para recibir esa cosa espiritual que el pastor acaba de decir. Ahora, para yo decir que la palabra de Dios no dice eso, me estoy causando daño yo mismo. Ahora, yo no enseño eso porque yo no quiero una línea de personas aquí que deben de dar una ofrenda cuando yo estoy predicando. Por eso yo no enseño eso. Pero también no lo enseño porque la palabra de Dios no dice que tienes que dar una ofrenda para recibir la bendición. En ninguna parte dice la palabra de Dios que tú tienes que dar una ofrenda de dinero para recibir algo de Dios. No lo dice. Ahora, lo que yo creo y lo que yo puedo decir en esta mañana es que hay versos en la palabra de Dios que nos enseñan un principal que pudimos aplicar a nuestras finanzas para ser prosperados. Ahora, me decir eso otra vez. Yo creo que hay principales, hay cosas en la Biblia que si nosotros lo aplicamos a nuestras finanzas puede ser de bendición. Ahora, la palabra de Dios dice hacer con otros lo que tú quieres que ellos hagan contigo, ¿verdad? Do unto others as you would have them do unto you. Dice hacer con los demás lo que uno espera que ellos hagan con nosotros. Ahora, yo creo que a mí me gusta ser bendecido por los hermanos, por personas. Si yo quiero recibir bendición de personas, además que yo sea de bendición a personas. Ahora, no sé si entendieron eso. Si tú quieres recibir bendiciones de otras personas, tú tienes que ser una persona que da bendiciones a otras personas. A mí me gusta mucho ir a los cumpleaños de personas cuando me invitan. No me invitan mucho, no sé por qué no quieren el pastor allí cuando están celebrando sus cumpleaños. ¿Qué estarán haciendo que no invitan al pastor? Pero cuando sí me invitan, me gusta traer un regalo. Además, cuando yo entro,
yo busco lugar para poner regalos, porque a mí me gusta recibir regalos, o voy a dar regalos. A mí me gustan los complementos, o si voy a recibir complementos, además que yo esté dando complementos, ¿verdad? ¿Quién aquí no le gusta cuando alguien le dice, se mira saludable ahora, se mira bien, que hiciste diferente, has perdido peso? A veces hasta le miento a las personas. Ahorita está entrando un hermano, no quiero decir su nombre, pero todo el tiempo le digo a este hermano, has perdido peso, aunque yo sé que no ha perdido peso. El otro día se cortó el cabello, le dije, ¿perdiste peso? Aunque yo sabía que se había cortado el cabello. ¿Por qué? Porque a mí me gusta recibir complementos. Y a mí no me importa si es verdad o no. Si no parezco que estoy perdiendo peso, díganme anyway, porque me gusta oír eso. Amén, hermanos. Alguien se va a levantar. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6 dice la palabra de Dios. Otra cosa que a mí me gusta aplicar a mi vida en 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y al que siembra generosamente, también segará. Ahora, aquí, hermanos, no está hablando de semilla de planta. ¿Cómo sé esto yo? Porque yo soy una persona que creció en un rancho. Yo crecí en el campo de trabajo. Yo sabía que teníamos un jardín, mi papá tenía 2 acres, y cuando plantábamos el jardín, mi papá me enseñaba a poner las semillas así separadas un poquito, porque si las pones todos en un lugar, la cosa se va a enredar y no va a crecer. Pero si aprendes a separar en un surco es una línea de semilla donde le vas a echar agua, tienes que separar la semilla. Si la pones toda amontonado, no va a respirar y no va a poder crecer. Él no está hablando de eso. Lo que está hablando es lo que tú plantas generosamente, eso recibirás. Si tú plantas escasamente, eso recibirás. Ahora, eso es algo, aquí no dice que tienes que plantar semilla de dinero, no lo dice, pero es un concepto, es un principio, un principal que si aplicamos a nuestra vida financieramente, Dios va a responder a su palabra. Dice la palabra de Dios, el que escasamente planta, recibe. Y quiero decirte, la misma cosa va a aplicar a tus finanzas. Si tú eres una persona que no estás invirtiendo tus finanzas manera sabiamente, no lo vas a recibir. Yo no conozco personas que ganan mucho dinero, pero viven muy pobres porque gastan el dinero a salir a comer. Tienen que salir a comer todo el tiempo. Tienen que salir a comprarse el teléfono más nuevo. Parece que cada vez que sale un iPhone, ellos lo tienen que comprar y cuestan hasta $500, $600. Tienen que comprar la ropa más nueva, los vestidos, las cosas más nuevas. Y están ellos malgastando el dinero. Pero si lo hubieran invertido, tuvieran cosas mejores, tuvieran cosas más importantes. ¿Por qué? Porque si tú aprendes cómo plantar en lugares donde te va a regresar bendición, Dios va a ser el que te trae la bendición. Ahora, Gálatas capítulo 6, verso 7. En Gálatas capítulo 6, verso 7 dice la palabra de Dios. Gálatas 6, 7. No os engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Ahora, aquí no está hablando de semilla, está hablando de acciones, está hablando de palabras. Y lo pudimos también aplicar a nuestras finanzas. Lo que quiere decir esto es, si tú vas a plantar cosas negativas, es lo que vas a recibir. Si tú plantas insultos, es lo que vas a recibir. Si tú plantas malgastar tu dinero, es lo que vas a recibir. No te va a durar el dinero. Pero cuando tú lo inviertes en las cosas de Dios, Dios te va a regresar lo que tú plantaste. Ahora, no está hablando totalmente aquí nomás de dinero. Está hablando de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras oraciones, nuestras acciones con otras personas. ¿Cómo tratas tú a las otras personas? Hay un concepto, un principal en la palabra de Dios que podemos aplicar a nuestras vidas. Ahora vayan conmigo a Marcos 4:26. Voy a predicar de esta historia que Jesús nos dio. Y quiero que miren, ahora aquí sí ya está hablando de semilla. Ahora en Marcos capítulo 4, 26 al 29 está una historia
Ahora, nomás Marcos menciona esta historia. Los otros evangelios no lo mencionan. Pero Marcos menciona la historia en capítulo 4, 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ahora, no estamos hablando del reino de hombre. No estamos hablando del reino de oscuridad. El reino de Dios es esto. Si tú eres persona que está en el reino de Dios, tú tienes que ser una persona que echa semilla sobre la tierra. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tú echaste semilla sobre la tierra? ¿Cuándo fue la última vez que tú plantaste una semilla? Ahora, yo me recuerdo que el año pasado mi esposa y yo plantamos unas matas enfrente, pero ni eran semillas, hermanos, eran matas, ya eran plantas, ya estaban grandecitas, ya habían llegado a un poco de madurez. So, mi esposa y yo plantamos matas, no plantamos semillas. Ahora, tú me quieres decir entonces que esta palabra aquí es solamente para la persona que planta semillas en un rancho, en una finca, en una farm. No, hermanos, tiene que esta palabra tener significado para personas que viven en una ciudad, porque Jesús en este momento está en un pueblo, no está en una finca, está hablando a personas en un pueblo y le está diciendo el reino de Dios es como un hombre que planta semilla. O sea, esto quiere decir algo. Si tú vas a ser parte del reino de Dios, tú tienes que practicar plantar semilla. Yo no creo que Dios le va a decir a unas personas en una ciudad que tiene que plantar semilla cuando no son personas del rancho, no son personas de fincas. Cuando Él está hablando de plantar semillas, está usándolo figuratura en una manera para que ellos entiendan lo que Él quiere enseñarles. Dice el verso 27. Planta la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete a la hoz porque la siega ha llegado. Ahora quiero que mire el concepto, el principal que yo quiero que entiendan. El reino de Dios trabaja de una manera. El reino de Dios trabaja de esta manera. Lo que tú plantas, vas a cegar. Así es el reino de Dios. Él no le está hablando a personas del rancho. Él no está hablando a personas de fincas. Él no está hablando a personas que van a ir mañana a plantar una semilla. Lo que Él quiere que ellos entiendan es este principio principal. Quiere que entiendan esto. Lo que tú plantas vas a cegar. El reino de Dios es de esta manera. Lo que tú pongas, eso vas a recibir. Ahora, usted sentado aquí, si Jesús le estuviera enseñando a ustedes esta historia, Él no te está diciendo, vete de aquí a la casa y pon semillas en la tierra. De eso no se trata. Él no te está diciendo a ti, sal de este lugar y pon semilla en la tierra. No es el concepto que Él quiere que nosotros entiendamos. Él quiere que entiendamos el concepto de plantar y recibir. Plantar y recibir. Plantar y recibir. Tienes que hacer una cosa para que la otra pase. No vas a recibir lo que tú no plantes. En el reino de Dios, esto es lo que nosotros plantamos. Número uno, plantamos la palabra de Dios. Tú plantas la palabra de Dios en otras personas cuando tú les dices que Cristo Jesús les ama. Tú plantas en la otra persona cuando tú les dices que Cristo Jesús te proveyó algo. Cuando tú les das un testimonio de lo que Jesús hizo en tu vida, tú estás plantando la palabra de Dios. La cosa número uno que planta el cristiano es la palabra de Dios. También nosotros plantamos oraciones de fe. Cuando tú le dices a una persona, yo voy a orar por ti, que Dios haga el milagro en tu vida, tú estás plantando en esa persona una esperanza de fe que Dios puede hacer algo en su vida. Número uno, la palabra de Dios. Número dos, en oraciones y fe. Número tres, tus acciones. Todo lo que tú haces es una representación del reino de Dios.
bueno o malo. Si tú vas a ser parte del reino de Dios, estás plantando palabra, oraciones de fe y estás plantando también tus acciones. ¿Qué dijo Jesús? No hagas tus acciones en público para que todo el mundo lo mire, sino haz tus acciones en secreto para que Dios te bendiga. Jesús mismo dijo, Dios quiere bendecir tus acciones. Él nos enseña a hacer buenas cosas por los demás, ser algo bueno por alguien, ser algo bueno por alguien. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, oraciones de fe. Número 3, nuestras acciones. Y número 4, financieramente plantamos nosotros semilla en el pueblo de Dios. Cuando una persona da una ofrenda al pueblo de Dios, yo espero que la iglesia haga algo para el reino de Dios con esa ofrenda. Ahora, no me malentiendan. Hay muchos lugares fuera de la iglesia que hacen buenas cosas. Salvation Army. Organización cristiana. The Goodwill, no es organización cristiana, pero es organización que ayuda a los pobres. Catholic Charities, The Rescue Mission, Poverello House. Podemos mencionar muchos lugares que hacen buenas cosas. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos que plantar nuestra semilla financiera en lugares cristianos que no nomás van a ayudar al pobre, van a ayudar al necesitado, sino van a avanzar el reino de Dios a la misma vez. Hay muchos lugares donde plantar palabra de Dios, oraciones de fe, testimonios, ¿verdad? Financieramente también pudimos estar plantando y nuestras acciones. Cada vez que nosotros le decimos a alguien lo que Dios hizo en nuestras vidas, estamos plantando. Cada vez que hacemos algo por alguien, estamos plantando. Cada vez que damos una ofrenda arriba de nuestros diezmos, estamos plantando. Todo esto tiene que pasar para que haya una cosecha. No puede haber cosecha de almas nuevas si no hay plantando semillas en las personas que nosotros estemos plantando. No podemos tener electricidad, aire acondicionado en este lugar, luz, si no estamos plantando financieramente. ¿Me están entendiendo? Esta semana estamos celebrando nuestra escuelita de verano. Aquí en la Family Life Center y aquí en el centro. En planificando lo que vamos a hacer, lo que vamos a desarrollar en la escuelita de verano, aprendimos hace 2 años que estábamos gastando hasta $1,100 por el currículo, el material, las historias, los cantos. Y hace 2 años yo dije, ¿por qué estamos gastando $1,100 cada año para recibir algo nuevo? Ya tenemos 11, 12 años. ¿Por qué no empezamos a usar de nuevo las cosas que usamos antes? Ahora, no lo hicimos porque no había dinero. Lo hicimos porque tenemos que ser buenos stewards, buenos líderes con las finanzas que el pueblo de Dios está plantando. Ahora, porque hicimos eso, porque dedicamos ese dinero, no a esas cosas, pudimos hace 3 años cuando empezamos a hacer eso, empezar una liga de básquetbol para niños. Empezamos esa liga y hemos ganado más personas con la liga de básquetbol que cualquier otra cosa que hemos hecho en la historia del templo cristiano. Yo no sé por qué, pero yo sé una cosa, tuvimos que ser sabios con las cosas que Dios nos estaba dando, los recursos. Y lo que quiero que miren es esto. No pudimos hacer ninguna de esas cosas si las personas no estaban plantando semillas financieras en este lugar. Eso no pasa. Eso no pasa sin que el pueblo de Dios. Ahora, déjame decirte algo. Tú estás invirtiendo semilla financiera. Tú estás invirtiendo semilla financiera. Cada vez que tú compras algo, es donde lo estás invirtiendo. Yo ya les dije, hay el reino de Dios, el reino de oscuridad y el reino del hombre. Y déjame decirte algo. Anoche muchas familias fueron al movie theater y ahí plantaron semilla financiera. Ahí en la movie theater, el movie Superman salió, it's called Man of Steel, hombre de hierro. Salió la movie la semana pasada y ahorita es la movie más grande en todo el mundo. En todo el mundo. Personas llegaron ahí y gastaron, si miraron la movie en IMAX, $19 de semilla. Si lo miraron regular, $12.50. Si fueron al matinee, nomás $6.50 o $7.50.
y plantaron semilla en las compañías que están produciendo estas vistas. No me malentiendan. Hay cosas buenas que ver y como cualquier cosa también hay cosas malas. Pero déjame decirte algo, antes que yo invierta en Hollywood, antes que yo invierta en cinema, antes que yo invierta en cualquier lugar, voy a estar seguro que yo invierte en la casa de Dios primero. Porque así es el reino de Dios. Lo que tú plantas, eso sega. Hay cristianos que en vez de decirte, mira, yo sé que estás pasando por problemas, pero la palabra de Dios dice que si tú pones todas tus luchas y pruebas sobre el Señor, la cruz no es pesada y Él te puede ayudar. No, en vez de darle un verso, ¿sabes lo que le están dando? Pues vi una movie el otro día y en la movie la misma cosa estaba pasando. Y es lo que ellos están recibiendo, porque ahí es donde están segando están plantando su semilla. Ahora, quiero que miren, en esta parte que acabo de leer, cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Cada uno de nosotros tiene una cosa que desarrollar. Tenemos que hacer nuestra parte. Tú tienes que plantar, tienes que cegar y también a veces tienes que dormir. El hombre le dijo, él va a plantar la semilla y se va a dormir. Entonces él va a sacar la semilla. Ahora, la historia no nos dice qué hizo el ranchero, el dueño de la finca, el dueño del fin, pero nosotros sabemos, tuvo que preparar la tierra, tuvo que sacar las hierbas, tuvo que mantener esa finca. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que preparar para dar nuestra semilla. El ranchero tuvo que comprar la tierra, tuvo que planificar cómo iba a plantar. No sé si ustedes saben, no puedes plantar la misma cosa cada año, tienes que un año poner maíz, otro año tienes que poner papa o puedes hacerlo cada 2, 3 años, pero no puedes seguir con la misma cosa todo el tiempo. Tienes que estar cambiando lo que estás plantando. El ranchero tuvo que hacer esas cosas, tuvo que preparar la tierra, también tuvo que poner fertilizante. Tuvo que poner fertilizante, tuvo que hacer muchas cosas. En ese día también tenían fertilizante natural. Nosotros no somos muy diferentes. Si vamos a recibir una cosecha que Dios nos va a dar, tenemos una parte que hacer. Y la primera parte es tenemos que plantar. Tú no puedes plantar lo que tú no tienes. Tú no puedes plantar lo que tú no tienes. Si yo estoy diciendo en esta mañana, vamos a plantar con nuestras finanzas, necesitas finanzas. Y para agarrar finanzas, necesitas trabajo. Cuando alguien aplica para ser miembro de Templo Cristiano, yo le pregunto si tienen trabajo. Nosotros les preguntamos, ¿tienen trabajo? Porque si no tienen trabajo, yo quiero saber, ¿qué estás haciendo todo el día entonces? Si tú no tienes trabajo, ¿qué estás haciendo todo el día? ¿En qué te la pasas? Porque hay muchas personas, hermanos, que tienen dinero y no trabajan. Y yo no sé dónde agarran ese dinero. De seguro no es del gobierno. El gobierno no les va a comprar celulares. ¿O sí? No sé. Ojalá que no. Porque no es el gobierno, somos nosotros los que pagamos impuestos, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿tú tienes trabajo? ¿Estás buscando trabajo? Si me dicen estoy laid off, pues ¿qué tanto tiempo tienes laid off? Si estás sin trabajo, ¿qué tanto tiempo tienes sin trabajo? Y si no tienes trabajo, ¿estás dispuesto a venir a trabajar en la iglesia? Y algunos dicen, pues ¿qué tipo de iglesia es esta? Es un tipo de iglesia que el pastor espera que la gente trabaje. ¿Por qué? Porque las personas no pueden dar lo que no tienen. Y yo creo que Dios ha traído a cada persona a esta iglesia para producir. Muchos creen, pues yo vine para recibir. Estás muy confundido. Tú no puedes recibir lo que tú no has plantado. Ese es un concepto que les estoy enseñando. Y aquí está la palabra de Dios. Tienes que plantar, tienes que trabajar. El reino de Dios se avanza con personas que trabajan, no personas que están sentados haciendo nada. Nunca vamos a tener una grande harvest si no estamos trabajando. Nuestra iglesia, ahorita mismo, hermanos, nunca en la historia de esta iglesia, en los 30 años que tiene Templo Cristiano, ha esta iglesia sido recibido financieramente como ha recibido en los últimos este año, 6 meses que tenemos. Nunca en la historia del Templo Cristiano. Si tuviera aquí Vicky, ella les dijera, ella aquí tiene muchos años. No quiero decir que tantos años tiene porque pues usted sabe, las hermanas, pero tiene muchos años aquí. También la hermana San Margarita aquí también tiene mucho tiempo aquí, ¿verdad? Nunca han visto la bendición
como estos 6 meses en esta iglesia. Lo que ha entrado y lo que ha entrado. Y ¿saben lo que yo pienso? Según los principios, los conceptos de la palabra de Dios, según los conceptos de la palabra de Dios, estamos recibiendo por una razón. Plantamos algo. Algo plantamos. Porque no podemos recibir lo que no hemos plantado. Vino un pastor el otro día. Me dijo, están siendo los techos. ¡Qué bendición! Le dije, ya 2 iglesias del norte se juntaron para ayudarnos a hacer esto financieramente. Y me dijo, y el año pasado una senadora te ayudó a poner el piso en el gym, que no costó casi 10,000. Le dije, ¿sabes? Alguien nos ayudó a hacer eso. Digo, pues ¿por qué ustedes son los lucky ones? Así dijo. ¿Por qué nosotros somos los lucky ones? No sé ni cómo decir eso en español. ¿Por qué ustedes son los lucky ones? Así nos dije. Dije, no tiene nada que ver con luck. No tiene nada que ver con eso. De todo de lo que hemos recibido, hemos pagado un diezmo a otra iglesia. Así le dije. Y dijo él, ¿sabes qué? Yo voy a predicar eso en mi iglesia este domingo. Es lo que me dijo el pastor. Yo voy a predicar eso en mi iglesia este domingo. Tú no puedes recibir lo que tú no has dado. Si nosotros estamos siendo bendecidos, es porque Dios lo ha hecho, no porque usted y yo hicimos algo. Pero hicimos nuestra parte, que es plantar. El ranchero entonces se duerme. Dice que planta y se duerme. Ahora, esta parte me confundió al principio. Dije, pues ¿cómo es el reino de Dios? El reino de Dios quiere que plante una semilla, entonces ya no se importe nada. Que ya. La historia no dice, pero sabemos. Algunas de las personas más trabajadoras en todo el mundo son los que trabajan en el campo, los que trabajan en el field, los que trabajan en finca. Son de las personas más trabajadoras en todo el mundo. Y sabemos que la historia no lo dice. Él tuvo que regar, él tuvo que quitar hierbas, tuvo que cuidar que no vinieran los pájaros y se comieran la semilla. Tuvo que hacer muchas cosas, pero no podía estar ahí las 24 horas. Llegó el tiempo que él se tenía que dormir. Y tener fe, que los alemanes no iban a venir a llevarse la semilla. Y yo el año pasado puse semilla en mi yarda. Y cuando puse la semilla ahí atrás, miré que muchos pajaritos venían porque le puse agua y venían y estaban comiendo la semilla. Y dije, pues pobre pájaro, le va a salir sacate en el estómago. Pero los vi haciendo eso. Quería poner a Chico afuera, pero Chico no duerme afuera, tiene miedo a la oscuridad igual que yo. Para que echara los pájaros de afuera. Me tuve que dormir y tener fe que la semilla que yo puse iba a salir, ¿verdad? Algo que no tiene nada que ver con nada. Este año, cuando puse el fertilizante, los mismos pájaros regresaron y se estaban comiendo el fertilizante. Yo creo que pensaban que era semilla. Ojalá no se murieron muy pronto. Pero te tienes que dormir. Ahora, esto quiere decir esto. Hay un punto donde tú das tu semilla y está fuera de tus manos. Está en las manos de Dios. Yo hice mi parte, ahora está en las manos de Dios. Y Dios va también a jugar su parte. Dios también va a desarrollar su parte. Él es el que trae la agua, la rain, la llovizna, la precipitación que está muy caliente. Él es el que deja que la semilla se abre, que la semilla crezca y madurezca. Pero lo que Dios hace, parece que lo hace en secreto, porque nadie sabe cómo lo hace. Pero últimamente hay muchos científicos que quieren explicar el secreto de la vida, pero son nomás puras ideas. Nomás Dios sabe el secreto de la vida. Cualquier vida, aunque sea semilla o sea humana, sea animal, nomás Dios tiene el secreto de cómo una semilla se hace en vida. Ahora, hay científicos que han producido vida. Dicen, mira esta máquina que se mueve, esta computadora puede pensar. Sí es vida artificial. Pero no han podido producir una vida natural. Nomás Dios lo puede hacer. Es la misma cosa en tu semilla. Cuando tú plantas tu semilla, tienes que tener fe y confiar en Dios que Él se va a encargar. Que Él va a controlar. Él va a dejar que crezca, que desarrolle, que llegue al punto donde tú recibas la bendición de lo que tú plantaste. Hay cosas que tú nomás tienes que tener fe y no comprender. Ahora, algunos dicen, pastor, cosas han cambiado. Ya no necesitamos que Dios mande agua de las nubes. Nosotros podemos traer el agua y cuando va a Los Ángeles, subiendo ahí el Grapevine, pueden ver ahí al lado derecho unas
grandes pipas, son unas 4 grandes pipas que viene el agua, que viene desde de Mount Shasta, hermanos, que es allá al norte de California. Lo traen por canales, esa agua sube ahí en el Grapevine y es la agua que va para Orange County, para la área de Los Ángeles. Y alguien puede decir, ya no necesitamos que Dios manda lluvia, traemos agua de las montañas. Pues ¿cómo llega el agua a las montañas, hermanos? Nieve. Dios tiene que mandar nieve a las montañas. El hombre puede decir, no necesitamos que Dios mande nieve, nosotros vamos a producir sobre el agua del mar, a sacarle el sal y usarla para, ok, hay mucho entendimiento. Dicen, no necesitamos a Dios, podemos buscar agua. Ok, está bien, lo pueden hacer. Pero ¿qué si Dios deja que venga un viento? Ellos ponen la semilla, traen agua, y Dios deja, pues ahí viene un viento y el viento se lleve la semilla. Pues vamos a poner alrededor árboles que bloqueen el viento. Dios puede mandar o dejar que pase un huracán, un temblor o un solazo que queme la planta. Hay muchas cosas que pueden pasar. Sea el que sea, por más cristiano o más mundano, necesitamos que Dios nos ayude a crecer nuestra semilla. Ahora, hay muchas personas en la iglesia que dicen, pastor, yo planté una semilla una vez y nada salió. Pues ¿cómo fue eso? Pues yo empecé a diezmar, en vez de 10%, yo empecé a diezmar 15% porque es lo que yo quería que Dios me diera en mis ofrendas. Yo quería un aumento y lo hice y lo dice y no pasé. Le dije, pues ¿estabas orando? ¿Cómo? Estabas orando diariamente por esa semilla. Dice la palabra de Dios, a orar al Dios de la cosecha. Pray to the Lord of the harvest. Eso quiere decir, Dios va a jugar su parte, pero tú también tienes que jugar la parte tuya. ¿Estás tú orando por esa semilla? Cuando tú das una ofrenda, estás diciendo, Dios bendice esta ofrenda.